Y si te preguntara ahora con toda la sinceridad de tu alma, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te hablaba en ese silencio que nadie más escucha? Esa es la pregunta que lo cambia todo. La pregunta que no siempre sabemos responder, pero que en algún momento de nuestra caminata espiritual empieza a presionar el corazón como un llamado urgente. Y quizá por eso llegaste a este video. Yo no creo en coincidencias cuando se trata de fe, oración y despertar. Creo en el propósito. Creo que Dios usa caminos inesperados para tocar nuestra conciencia, y a veces Él elige momentos como este. Simples, cotidianos, pero cargados de una presencia que puedes sentir aunque no puedas explicarla. Antes de seguir, respira un instante, porque sé que muchas cosas dentro de ti han estado pidiendo auxilio, luz, dirección. Tal vez has intentado orar, pero no pudiste. Tal vez pediste una respuesta, pero todo parecía silencio. O tal vez estás viviendo ciclos tan repetitivos que ya ni sabes distinguir qué es cansancio emocional y qué es una señal espiritual. Pero déjame decirte algo. Cuando Dios quiere despertar a alguien, empieza moviendo precisamente los lugares donde más intentas esconderte. Y por eso quiero hablar contigo de una manera muy personal, porque sé lo que es cargar preguntas que nadie ve, batallas que nadie conoce, y aún así seguir buscando una señal. Yo también viví momentos en los que pensaba que Dios estaba lejos, cuando en realidad Él me estaba empujando hacia un nivel más profundo de conciencia, hacia una fe más sólida, hacia una transformación que todavía no podía entender. Y quizá eso mismo es lo que está ocurriendo contigo ahora. Tal vez los ciclos que has repetido en tu vida, en tu mente, en tus emociones, no sean fracasos, sino invitaciones. Invitaciones a despertar, invitaciones a cambiar, invitaciones a romper aquello que ha mantenido tu alma atrapada por tanto tiempo. Cuando hablo de ciclos ocultos, no me refiero solo a hábitos o comportamientos. Hablo de patrones espirituales, memorias emocionales, heridas antiguas, creencias heredadas que aceptaste sin cuestionar. Hablo de esa sensación de orar y no ser escuchado, de intentar avanzar pero sentir que algo siempre te empuja hacia atrás, como si hubiera una pared invisible entre tú y la vida que Dios soñó para ti. Y eso duele. No es un dolor físico, no es un dolor que otros puedan ver, es un dolor espiritual, ese tipo de dolor que te hace preguntarte si hay algo mal contigo, cuando en realidad hay algo correcto sucediendo dentro de ti, porque todo despertar comienza con una incomodidad. Todo salto de conciencia comienza con una pregunta. Toda transformación comienza con una oración real. Y tal vez, solo tal vez, tu oración acaba de ser respondida en este preciso momento. No sé exactamente lo que estás enfrentando, pero sí sé reconocer cuando un alma está en el punto exacto entre el cansancio y la revelación. Y ese punto es donde Dios trabaja con más fuerza. Es donde Él comienza a mover cosas que tú ni siquiera sabes nombrar. Es donde empieza a crear espacio dentro de ti para que algo nuevo nazca. ¿Sabes por qué? Porque Dios no despierta a nadie para dejarla igual. Dios despierta para elevar, para renovar, para liberar. Y de eso vamos a hablar hoy. De lo que ocurre cuando finalmente decides romper tus ciclos ocultos y dar un salto de conciencia que lo cambia todo. Absolutamente todo, en tu vida espiritual, emocional y hasta física. Pero antes de explicarte cómo funciona este proceso y por qué Dios actúa de esta manera, y antes de seguir más profundo en esta enseñanza, quiero invitarte a algo que no es solo un gesto, es un acto espiritual. Si estás viviendo algo que pesa en tu corazón, si hay un ciclo que te duele, si hay una situación que no logras romper, deja aquí abajo en los comentarios tu pedido de oración. No tengas vergüenza, no tengas miedo. Este no es un espacio de juicio, este es un espacio de presencia divina, un lugar donde almas que están despertando se encuentran para sostenerse unas a otras. Y yo voy a leer tus palabras, voy a orar por ti, y miles de personas que pasan por este canal también van a interceder contigo.
no estás solo. Cuando una comunidad ora, el cielo se mueve. Cuando uno pide, Dios escucha. Pero cuando muchos se unen, Dios acelera. Por eso, si tu corazón necesita algo, sea fuerza, claridad, sanidad, liberación, restauración, paz. Escríbelo. Coloca tu nombre, coloca tu intención, coloca tu lucha, aunque sea en una sola frase. No sabes cuántas veces una simple oración en los comentarios ha sido la respuesta que alguien estaba esperando sin saberlo. A veces Dios usa exactamente lo que compartes para hablarle a otro. Y a veces usa lo que otro comparte para hablarte a ti. Y aprovecho para decirte algo que parece pequeño, pero espiritualmente no lo es. Cuando das like a este video, cuando te suscribes, cuando lo compartes, no estás ayudando solo al canal. Estás ayudando a que esta palabra, esta oración, esta luz, llegue a alguien que hoy está llorando en silencio, alguien que necesita escuchar que Dios no lo soltó, alguien que está a punto de rendirse. Cada clic tuyo abre un camino para que la voz de Dios alcance más corazones. Eso también es ministerio. Eso también es servicio espiritual. Ese gesto simple puede salvar a alguien de una noche oscura del alma. Así que si sientes en tu espíritu que este mensaje ya te tocó, que ya está despertando algo en ti, te invito, dale like, suscríbete, activa la campanita. No por mí, sino porque sé que Dios te trajo aquí por un propósito, y cuando Él inicia algo, Él quiere completarlo. Y seguir conmigo en esta jornada espiritual va a fortalecer tu fe, tu entendimiento y tu capacidad de romper esos ciclos que tanto te han desgastado. Escribe tu oración en los comentarios. Vamos a orar juntos. Vamos a levantar un clamor por tu vida, por tu casa, por tu mente, por tu corazón. Y mientras lees las oraciones de otros, si una te toca, si una te mueve, deja un amén, porque ese amén también es una forma de derramar bendición sobre alguien más. Este es un espacio de luz, de cura y de despertar. Y ahora que abrimos este círculo espiritual y que tu corazón ya está en la frecuencia correcta, vamos a entrar en algo aún más profundo, porque lo que te voy a mostrar a continuación puede ser el principio del mayor salto de conciencia que has dado hasta ahora. Aquí es donde muchos sienten la transformación comenzar de verdad. Y cuando hablamos de ese llamado invisible, ese momento exacto en el que todo empieza a cambiar, no estamos hablando de algo externo, espectacular, lleno de señales dramáticas. No. El verdadero salto de conciencia casi siempre nace en silencio. En ese tipo de silencio que aparece en la mitad de un día común, cuando nadie está mirando, cuando ni siquiera tú entiendes por qué de repente algo dentro de ti te dice, ya no puedo seguir viviendo así, ya no puedo repetir los mismos patrones, ya no puedo continuar en estos ciclos que me consumen. Ese instante sutil, que muchos ignoran, es justamente donde comienza tu despertar espiritual. Es el susurro de Dios queriendo romper una estructura que ya no te sirve, una estructura que te mantiene pequeño, cansado, limitado, atrapado en repeticiones que tu alma ya superó hace tiempo. Y es curioso cómo funciona. A veces, ese llamado no llega como una voz clara, llega como incomodidad, llega como un cansancio que no se cura con dormir, llega como una inquietud en el pecho que no sabes justificar, llega como la sensación de que algo en tu vida perdió el color, y tú sigues intentando compensarlo con rutinas, con distracciones, con pensamientos que intentan convencerte de que todo está bien. Pero Dios no te creó para vivir todo está bien. Dios te creó para vivir plenitud, propósito, renovación, crecimiento. Y tu espíritu sabe reconocer cuando ha llegado el momento del salto. Ese salto de conciencia no aparece cuando estás fuerte, aparece cuando estás sincero. Cuando dejas de mentirte, cuando admites que algo en tu interior está pidiendo un cambio profundo, un cambio real. Y aunque dé miedo, aunque dé vértigo, aunque parezca que estás perdiendo el control, en realidad es el contrario. Es el momento en que empiezas a recuperar el control sobre tu alma, sobre tu vida, sobre tu destino espiritual.
Es el momento en que Dios comienza a mover tu conciencia hacia un nivel donde ya no puedes tolerar lo que antes tolerabas, donde ya no puedes permanecer en lugares que ya no sostienen tu evolución, donde ya no puedes callar lo que tu espíritu quiere gritar. Y sabes, hay algo muy poderoso aquí. Cuando ese llamado aparece, nada vuelve a sentirse igual. Puedes intentar ignorarlo, puedes intentar taparlo, puedes intentar seguir con tu vida como si nada estuviera cambiando. Pero en el fondo lo sabes. Sabes que algo se abrió dentro de ti. Sabes que Dios está tocando un área que habías evitado por años. Sabes que la vida te está empujando hacia un despertar que no pediste, pero necesitas, y cuanto más intentas resistirte, más fuerte se vuelve el mensaje. Ese es el principio del salto de conciencia, la certeza de que el camino que estás recorriendo ya no corresponde con la persona en la que Dios te está convirtiendo. No es que todo esté mal, es que ya no es suficiente. Y ese sentimiento, esa especie de ruptura interna, suele ser el primer indicio de que tus ciclos ocultos están a punto de revelarse. Ciclos que se repiten sin que te des cuenta, ciclos que aprendiste sin querer, ciclos que te mantienen preso de emociones antiguas, heridas profundas, memorias que nunca se sanaron del todo. No son castigos, son sombras que piden luz, y la luz siempre llega cuando tú decides mirar. Ese instante silencioso donde todo cambia es el momento exacto en que Dios te muestra, sin necesidad de palabras, que existe una vida más elevada esperando por ti. Y no hablo simplemente de metas o logros, hablo de una transformación de conciencia. Hablo de ver el mundo con ojos renovados, hablo de entender patrones que antes confundían, hablo de sentir la presencia de Dios en cada detalle, en cada decisión, en cada paso. Ese es el verdadero despertar, cuando dejas de caminar solo y comienzas a caminar con Dios, guiando tu mente, tu espíritu y tus decisiones. Y quizás ahora mismo tú estás sintiendo ese llamado, ese cosquilleo espiritual, esa inquietud profunda, ese deseo inexplicable de entender por qué las cosas se repiten, por qué te lastiman igual, por qué te sientes estancado, o por qué tu corazón clama por un cambio que aún no sabes nombrar. No ignores esa sensación. Ese es Dios tocando tu conciencia, abriendo el espacio para que un nuevo nivel de vida pueda comenzar. Un nivel donde ya no reaccionas desde el dolor, sino desde la claridad. Un nivel donde ya no te dejas consumir por viejos patrones, sino que aprendes a romperlos. Un nivel donde tus ciclos ocultos dejan de tener poder sobre ti. Y mientras seguimos avanzando en este video, quiero que te mantengas atento a lo que tu espíritu está sintiendo. No solo escuches con la mente, escucha con el corazón. Porque lo que voy a revelarte ahora no es teoría, no es información, es transformación. Es el mapa que te permite entender por qué has vivido lo que has vivido y por qué el salto de conciencia llega justo ahora. Y antes de continuar, solo quiero que hagas algo sencillo que aumentará tu apertura espiritual. Escribe en los comentarios una sola palabra que describa lo que estás sintiendo en este momento. Puede ser despertar, luz, cambio, fe, conciencia, lo que tu espíritu te diga. Escribe y seguimos, porque lo que viene ahora es aún más profundo, y cuando el llamado empieza a despertarte desde dentro, inevitablemente te lleva a mirar una parte de ti que tal vez evitaste durante años, la dor que antes llamabas normal, esa dor silenciosa, esa carga que te acostumbraste a llevar, ese vacío que aprendiste a ignorar porque pensaste que sentirte así era parte de la vida. Y no, no era normal, no era natural, no era como las cosas son. Era un síntoma espiritual, una señal invisible, una manera suave, pero insistente, en la que tu alma intentaba hablarte mientras tú seguías sobreviviendo en vez de vivir. Esa dor, esa repetición de errores, esa estagnación que parecía interminable, nada de eso era casualidad. Era tu espíritu empujando las paredes internas, diciéndote que había algo más, que estabas listo para un nivel de conciencia más alto, pero seguías repitiendo lo que ya no te servía. Y dime una cosa,
¿Cuántas veces sentiste que estabas dando vueltas en el mismo círculo, que la misma herida regresaba con un rostro diferente? ¿Cuántas veces dijiste, esto siempre me pasa, siempre termino igual, nada cambia? Y lo peor, ¿cuántas veces pensaste que era culpa tuya? Porque crecer con dolor emocional nos enseña a cargar culpas que no nos pertenecen, a aceptar heridas como parte de quienes somos, a repetir patrones que aprendimos en momentos de dolor. Y así, con el pasar de los años, esa dolor se vuelve un hábito emocional, un eco que se instala tan profundamente que comenzamos a llamarlo de normalidad. Pero escucha algo que tal vez nadie te haya dicho con esta claridad. Eso no era fracaso, eso era tu espíritu pidiendo avance. Era Dios tocando en áreas que tú escondiste incluso de ti mismo. Era la vida alertándote de que estabas viviendo por debajo de lo que fuiste diseñado para vivir. Esa sensación de estancamiento, de nada fluye, de lo intento y no lo logro, no era un castigo, era un aviso, una señal de que estabas listo para algo más grande, pero aún atrapado en el viejo tú. Y cuando vives años llamando a tu dolor normal, tu corazón aprende a protegerse demasiado. Se cierra, se endurece, se adapta. Aprende a sobrevivir, pero desaprende a sentir. Y la verdad es que muchos que están aquí ahora han vivido así, funcionando por fuera, rotos por dentro, mostrando fuerza pero cargando cansancio, sonriendo pero sintiendo el peso en el pecho, siguiendo con el día pero arrastrándose espiritualmente. Y todo eso lo normalizaste, porque nadie te enseñó que ese dolor era una señal, que ese dolor era una puerta, que ese dolor era una invitación. Por eso, en este video y en esta parte de tu camino, quiero que entiendas algo profundo. Cada dolor silencioso que cargas tiene un origen espiritual. No nace de la nada, no surge sin motivo. Señala un ciclo oculto, un patrón repetitivo que necesita ser iluminado por tu conciencia. Y cuando esa luz llega, todo cambia, porque dejas de ver solo el síntoma y comienzas a ver la raíz. Y cuando la raíz es tocada, te liberas. El dolor que antes llamabas normal, ese vacío, esa falta de energía, esa sensación de que estás atrapado en tu propia vida, no era normalidad, era un llamado divino. Era Dios diciéndote, hijo, hija, tengo más para ti, mucho más. Pero para avanzar, necesitas mirar hacia adentro. Y esa mirada hacia adentro es el punto donde muchos se rinden, porque es incómoda, es intensa, es vulnerable. Pero es justamente ahí donde comienza el salto de conciencia. Es ahí donde tu alma decide dejar de aceptar migajas emocionales y empieza a buscar abundancia espiritual. Y es importante que escuches esto. No hay nada mal contigo, nada. El dolor no significa debilidad. La repetición de patrones no significa incapacidad. El estancamiento no significa derrota. Todo eso significa solo una cosa, que algo dentro de ti está madurando espiritualmente, que tu alma está lista para romper aquello que te limita, que tu conciencia se está expandiendo al punto de no aceptar más vivir en automático, que Dios está reestructurando áreas internas que tú ni siquiera sabías que necesitaban sanación. Cuando comienzas a comprender esto, el dolor cambia de significado, deja de ser un enemigo y pasa a ser un mensajero. Te muestra dónde necesitas luz, dónde necesitas cura, dónde todavía estás cargando sombras. Y esa comprensión es liberadora, porque te permite transformar dolor en fuerza, repetición en sabiduría, estancamiento en movimiento. Esta es la transmutación espiritual del despertar, cuando aquello que te hería pasa a enseñarte. Y antes de ir a la próxima etapa, escribe en los comentarios, para activar tu conciencia, una frase sencilla que abre este proceso. Estoy listo para ver lo que antes no veía. Solo eso. Y seguimos. Y si has llegado hasta aquí conmigo, es porque en algún nivel profundo ya comenzaste a sospechar que ese dolor que te acompañó durante tanto tiempo no era solo una coincidencia emocional, sino la marca de algo mucho más grande moviéndose dentro de ti. Y cuando el dolor finalmente empieza a hablar,
Señala un territorio que muchos prefieren evitar, pero que es exactamente donde la liberación ocurre, el ciclo oculto, esa prisión silenciosa que se fue construyendo dentro de ti sin que lo notaras, ladrillo por ladrillo, herida por herida, palabra por palabra, hasta convertirse en la estructura invisible que condiciona tus decisiones, tu energía, tus relaciones y hasta tu fe. Y lo más impactante es que estos ciclos no nacen de un día para otro. Algunos comenzaron en la infancia, en momentos aparentemente pequeños, pero emocionalmente gigantes. Otros nacieron de una frase que alguien te dijo cuando eras demasiado vulnerable para cuestionar. Otros surgieron de un trauma que te obligaron a tragar porque no tenías un espacio seguro para sentir. Otros se formaron a partir de creencias heredadas, creencias que venían de tu familia, del entorno en el que creciste, de los dolores que observaron, de las limitaciones que normalizaron. Y tú, sin darte cuenta, fuiste internalizando todo eso como si fuera la única realidad posible. Lo impresionante es que la mayoría de las personas vive toda la vida sin mirar nunca de frente estos ciclos. Caminan como si fueran libres, pero por dentro están atrapadas en una matrix espiritual, un sistema invisible que les repite las mismas emociones, los mismos miedos, las mismas pérdidas, las mismas relaciones disfrazadas con rostros diferentes, pero con el mismo patrón energético. Y tú sabes que esto es verdad, porque lo has sentido. Has mirado tu vida y has dicho, ¿cómo puede ser que esto se repita otra vez? O, ¿por qué siempre termino en el mismo tipo de historia? O, ¿por qué me cuesta tanto salir de esto si sé que me hace daño? La respuesta espiritual es simple, pero profunda. Porque no estás luchando contra la situación, estás luchando contra el ciclo energético que está debajo de ella. Y ese ciclo es inteligente, sutil, silencioso. Opera como un programa mental y emocional que se activa automáticamente cuando ciertas emociones aparecen. No te pregunta nada, solo repite. Porque fue diseñado para protegerte cuando eras más joven, más frágil, más vulnerable. Pero lo que un día te protegió, hoy te limita. Y aquí está el núcleo de esta revelación. Un ciclo oculto es una herida que aprendió a pensar por ti. Y cuando una herida piensa por ti, controla tus elecciones. Cuando un trauma piensa por ti, controla tus relaciones. Cuando una sombra piensa por ti, controla tu fe, tu vibración, tu energía espiritual. Y tal vez por eso has sentido que estabas atrapado en un cuarto sin puertas, aún pudiendo ver la salida. Tal vez por eso sentías que había algo más grande esperándote, pero siempre había un peso que te arrastraba al mismo lugar emocional, porque el ciclo no quiere que avances, quiere que sobrevivas. Y hay una gran diferencia entre sobrevivir y avanzar. Este es el punto donde muchos comienzan a despertar, cuando se dan cuenta de que no es la vida la que está estancada, es el ciclo. La vida quiere avanzar. Dios quiere avanzar contigo. Tu espíritu quiere expandirse. Pero el ciclo quiere repetirse. Y esa guerra silenciosa dentro de ti es el verdadero campo espiritual donde se decide tu próximo nivel de conciencia. Por eso, a veces sientes que estás luchando contra algo que no puedes ver, algo que no tiene nombre, algo que parece más grande que tú. Y es porque realmente es invisible, es un patrón, una sombra, un eco energético que ha vivido dentro de ti por años, a veces por décadas. La buena noticia, sí, existe, es que un ciclo oculto pierde fuerza en el instante exacto en que es visto por la conciencia, porque la conciencia ilumina, y lo que se ilumina deja de controlar. Lo que antes operaba en automático, ahora queda expuesto. Lo que antes parecía destino ahora se revela como programación emocional, y cuando eso sucede, comienzas a percibir cosas que nunca habías percibido. Detalles, sensaciones, disparadores, emociones que antes pasaban desapercibidas, pero que ahora ganan forma, nombre, sentido. Y es ahí, en ese nivel, donde comienza el verdadero despertar espiritual. Tal vez ya lo estés experimentando ahora mismo. Tal vez, mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti esté diciendo, eso es lo que siempre sentí.
O ahora entiendo por qué siempre pasa esto conmigo. O incluso, no sabía que había un patrón detrás de todo esto. Y si alguna de estas frases resuena en tu espíritu, significa que tu conciencia ya está tocando la pared de ese ciclo oculto. Y cuando la conciencia toca la pared comienza a quebrarse. Y antes de continuar a la siguiente revelación, quiero que escribas en los comentarios, cuando sientas que es el momento, una frase que activa aún más tu conciencia: estoy listo para reconocer mi ciclo oculto. Solo eso. Y seguimos profundizando. Y cuando finalmente empiezas a reconocer ese ciclo oculto, esa sombra que operaba silenciosamente dentro de ti, algo extraordinario comienza a suceder, casi como si una fuerza mayor, una inteligencia divina, hubiera estado esperando exactamente ese instante para actuar. Es el momento en que la conciencia, por primera vez, toca la verdad detrás del patrón. Es el segundo sagrado en el que la luz entra donde antes solo había repetición, donde antes solo había confusión, donde antes solo había un automático emocional que te arrastraba sin que entendieras por qué. Ese momento es la revelación. Y no es una revelación ruidosa, dramática o espectacular como muchas personas imaginan. La mayoría de las veces es algo suave, pero devastadoramente claro. Es como si Dios encendiera una pequeña vela en un cuarto donde tú habías vivido en la oscuridad durante años, quizá durante toda la vida, y de repente lo ves todo. Ves las paredes, ves el espacio, ves el desorden, ves las heridas, ves las cosas con las que antes tropezabas sin entender por qué te lastimaban. Y lo más importante, ves quién eres tú sin tus máscaras, sin tus miedos, sin las historias que contaste para justificar tu dolor. Es en ese instante que muchas personas describen como el verdadero salto de conciencia. Un segundo antes estabas dentro del ciclo. Un segundo después lo estás viendo desde fuera. Y ver desde fuera es el primer acto de libertad, porque mientras estás dentro, todo parece destino, pero cuando sales, todo se vuelve obvio. Y esa obviedad, esa claridad espiritual, es una de las gracias más poderosas del despertar. Y tal vez hayas sentido este tipo de momento alguna vez, aunque no lo hayas reconocido como una revelación espiritual. Ese instante en el que algo dentro de ti susurra: ahora entiendo. O eso siempre estuvo ahí pero nunca lo había visto así. O incluso, no puedo seguir viviendo de esta forma. Ese microsegundo en que la vida cambia, no porque algo afuera cambió, sino porque tu conciencia se expandió. Es un renacer interno, es un despertar profundo. Es Dios quitando la venda que la programación emocional había colocado sobre tus ojos. Y quiero que visualices esto por un instante. Imagina que toda tu vida emocional fue vivida dentro de un cuarto oscuro. Caminaste, amaste, perdiste, buscaste, intentaste, caíste, te levantaste. Pero todo eso dentro de una oscuridad emocional que no te permitía ver las raíces de nada. Entonces, un día, sin que lo esperes, una vela se enciende. Una sola, pequeña, frágil, simple, pero suficiente. Porque no necesitas 1000 luces para ver la verdad, necesitas solo una. Y cuando esa única llama se enciende, algo cambia para siempre. Porque a partir de ese instante, ya no puedes fingir que no viste. Ya no puedes creer que sigues ciego. Ya no puedes volver a la ignorancia como forma de comodidad. Este es el gran punto de la revelación. Es irreversible. Y cuando esa revelación llega, no solo ilumina el ciclo, ilumina también tu papel dentro de él. Y eso puede ser desconcertante, porque parte del despertar es darte cuenta de cómo tú mismo contribuiste a mantener ese ciclo vivo, no por culpa, sino por condicionamiento, por protección, por supervivencia. Te das cuenta de las veces en que aceptaste menos de lo que merecías, de los momentos en que silenciaste tu verdad, de las situaciones en las que repetiste el mismo patrón porque era lo que tu cuerpo emocional sabía hacer. Y lejos de ser algo para culparte, es algo para liberarte, porque una vez que la conciencia ve, empieza a elegir diferente. Y aquí es donde ocurre el primer gran insight de poder. La ilusión que te mantuvo repitiendo el mismo patrón
se rompe cuando ves que no fue el universo el que te bloqueó. Fue el ciclo que te enseñaron. Un ciclo que no nació contigo. Un ciclo que tu espíritu nunca eligió. Un ciclo que tu alma, ahora, finalmente está lista para trascender. Y esta parte es intensa porque, cuando la ilusión se rompe, muchas cosas a tu alrededor comienzan a tomar otro sentido. Personas que antes parecían necesarias, ahora se sienten pesadas. Situaciones que antes justificabas, ahora te incomodan. Caminos que antes seguías en automático, comienzan a perder atractivo. Y quizá lo más fuerte, comienzas a sentir una energía diferente dentro de ti, una vibración nueva, una apertura espiritual, una valentía silenciosa que no sabías que tenías. Eso es el espíritu despertando. Eso es la luz entrando. Eso es la revelación disolviendo las sombras que te mantenían atrapado. Y mientras todo eso sucede por dentro, el mundo afuera puede seguir igual. Pero tú ya no eres el mismo. Tu mirada cambia, tu vibración cambia, tu sensibilidad espiritual aumenta. Y aquello que antes parecía confuso, empieza a volverse demasiado claro como para ser ignorado. Antes de continuar a la próxima parte, escribe en los comentarios, cuando lo sientas, esta frase que activa la luz dentro de ti. Estoy listo para ver con claridad espiritual. Escríbelo y sigue conmigo, porque el próximo nivel del despertar es aún más profundo. Y cuando la revelación finalmente ilumina tu ciclo oculto y tú comienzas a ver lo que antes no podías ver, algo aún más profundo empieza a moverse a tu alrededor y dentro de ti. Ese movimiento es sutil pero poderoso. No es visible para todo el mundo, pero tú lo sientes, lo percibes, lo sabes. Porque cuando una conciencia despierta, el universo responde. Y responde en la misma intensidad de tu decisión interna. Es como si toda la vida hubiera estado esperando que tú dijeras, basta, ya no repito este patrón. Y en el instante en que haces eso, en el instante en que rompes la ilusión, en el instante en que eliges conscientemente salir del automático, un engranaje espiritual comienza a girar. Y ese engranaje no es metafórico, es energético, neurológico y espiritual al mismo tiempo. Por un lado, la vibración de tu campo energético cambia. Por otro, tu cerebro reprograma su propia forma de filtrar la realidad. Y aquí entran mecanismos que parecen científicos, pero que, en el fondo, solo confirman lo que el espíritu siempre supo. Por ejemplo, el RAS, el sistema de activación reticular. Una especie de puerta neurológica que decide qué ves, qué percibes, qué registras. Cuando estás atrapado en un ciclo, el RAS busca evidencias que confirmen ese ciclo. Te coloca en los mismos caminos, en las mismas elecciones, en las mismas emociones, porque tu mente está programada para sobrevivir, no para evolucionar. Pero cuando rompes el patrón, cuando tomas una decisión consciente, cuando dices no más, tu RAS se reprograma. Empieza a buscar nuevas posibilidades, nuevas rutas, nuevas respuestas, nuevas conexiones. Es como si el universo por fin pudiera mostrarte puertas que siempre estuvieron ahí, pero que tú no veías porque tu mente estaba encerrada en la misma lógica emocional. Y espiritualmente, esto es aún más fuerte, porque al romper un patrón, alteras tu vibración. Y la vibración es el lenguaje de la vida. Es la manera en que tu alma conversa con el campo energético a tu alrededor. Cuando la vibración cambia, la realidad responde. Y esto no es poesía, es ley. La ley de la vibración dice que todo lo que existe posee una frecuencia, pensamientos, emociones, decisiones, memorias, expectativas. Y cuando tú cambias tu frecuencia interna, todo aquello que estaba alineado con la frecuencia antigua empieza a disolverse, a alejarse o a transformarse. Personas que antes parecían esenciales comienzan a distanciarse. Situaciones que antes se repetían empiezan a perder fuerza. Oportunidades que antes no notabas comienzan a aparecer. No porque surgieron ahora, sino porque ahora eres capaz de verlas. Y este es el punto más fascinante. La realidad cambia en el momento exacto en que tú decides cambiar. Porque el universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración.
No responde a lo que dices que quieres, responde a lo que tu alma realmente elige. Y cuando tu alma dice, rompo este ciclo, algo se alinea de inmediato. Una nueva ruta se abre, un nuevo campo se activa, una nueva conciencia se establece. Y empiezas a notar sincronicidades, pequeñas coincidencias cargadas de sentido. Encontrar a la persona adecuada en el momento perfecto, ver números repetidos como 11, 11, 222, 333. Sentir que algo te guía intuitivamente, percibir que pensamientos más elevados empiezan a surgir sin esfuerzo. Es como si el universo te dijera, sigue, estás en el camino correcto. Esas sincronicidades son el retorno vibracional de tu nueva conciencia. Son confirmaciones de que el patrón fue roto y de que una nueva línea de realidad, una nueva línea de vida, ha comenzado. Pero hay más. Cuando rompes un patrón emocional, liberas energía que estuvo atrapada durante años. Energía que estaba dedicada a sostener el ciclo. Energía que se gastaba en el miedo, en la culpa, en la repetición, en el dolor. Cuando esa energía regresa a tu campo, sientes un cambio interno tan profundo que a veces asusta. De repente sientes claridad, sientes ligereza, sientes un impulso de actuar, sientes fe. Y no una fe teórica, sino una fe viva, presente, vibrante, una fe que te mueve en dirección a lo que Dios ya preparó para ti. Y lo más sorprendente es que ese cambio interno empieza a reorganizarlo todo externamente. No porque el universo esté haciendo las cosas por ti, sino porque ahora estás alineado con la frecuencia que permite que las cosas sucedan. Es como si la vida finalmente pudiera encontrarte donde estás, como si Dios dijera, estaba esperando a que abrieras espacio. Y cuando abres ese espacio, Él lo llena, Él mueve, Él guía, Él rompe puertas, Él abre caminos que jamás imaginaste. Por eso cuando rompes un patrón, no esperes que todo permanezca igual. No esperes que las mismas personas permanezcan. No esperes sentir las mismas emociones. No esperes seguir los mismos pasos, porque ya no eres el mismo. Has subido de nivel, espiritualmente, emocionalmente, energéticamente. Y todo a tu alrededor se ajusta a ese nuevo nivel. Antes de continuar, cuando sientas que este tramo activó algo dentro de ti, escribe en los comentarios, solo cuando sea el momento adecuado, la frase, mi energía se está alineando con mi nueva conciencia. Y seguimos, porque el próximo paso de tu expansión espiritual es aún más profundo, y cuando el universo empieza a responder a tu decisión de romper un patrón, tu realidad interior y exterior comienza a transformarse de maneras que no se pueden negar. No importa cuántas excusas intente inventar tu mente, no importa cuánto trates de decirte que es casualidad, porque en lo profundo sabes que no lo es. Sabes que algo se está moviendo, sabes que algo está despertando, sabes que algo fue tocado dentro de ti y ya no vuelve a su forma antigua. Y ese movimiento, esa vibración distinta, esa luz que antes no estaba, se manifiesta a través de señales muy claras, señales que prácticamente anuncian, tu salto de conciencia ya ha comenzado. Y quizá, al escuchar estas señales ahora, te des cuenta de que muchas de ellas ya están ocurriendo. Tal vez empieces a ver que el cambio que tú pensabas que era confusión, en realidad era expansión, que aquello que creías que era pérdida, era liberación, que lo que llamabas sensibilidad, era sensibilidad espiritual, porque cuando la conciencia se eleva, el mundo a tu alrededor responde en sincronía. La primera señal que casi siempre aparece es la sincronicidad intensa, coincidencias que no tienen lógica, pero sí tienen mensaje, números repetidos apareciendo en momentos precisos, encuentros que parecen escritos por algo más grande, frases que llegan en el instante exacto en que estabas pensando en algo profundo, casualidades que se alinean una detrás de otra como si el universo estuviera tratando de llamar tu atención. Y no son simples coincidencias, son señales vibracionales. Son reflejos de tu campo energético ajustándose a una frecuencia más alta. Es Dios usando la vida cotidiana para decirte, yo estoy aquí,
estás despertando. Sigue observando. Las sincronicidades son la forma más suave, pero más poderosa, que el universo utiliza para confirmar que tu conciencia ya atravesó un umbral invisible. La segunda señal es la sensación de desapego. Y no es un desapego emocional frío ni indiferencia. Es una libertad extraña, como si algo que antes te mantenía atado ya no tuviera poder sobre ti. Empiezas a alejarte mentalmente de situaciones que te drenaban, de expectativas antiguas, de dolores que parecían eternos. Es como si el espíritu dijera, no cargues más lo que no te pertenece. De repente, te das cuenta de que ya no quieres discutir lo que antes te sacudía, que ya no deseas insistir en conexiones que solo existían a través del dolor, que ya no sientes ganas de probarle nada a nadie. Ese desapego no es pérdida, es liberación. Es una señal clara de que tu conciencia se está alineando con tu verdad más elevada. La tercera señal suele ser una de las más profundas, la ruptura con personas antiguas. Y esto no significa conflicto, significa desalineación. Cuando tu vibración cambia, ciertas personas simplemente dejan de encajar, no porque sean malas, sino porque pertenecen a un ciclo antiguo. Es como si el universo cerrara puertas que tú no te atreverías a cerrar solo. Las relaciones empiezan a enfriarse, las conversaciones pierden sentido, los intereses dejan de coincidir. Personas que antes ocupaban un espacio enorme dentro de ti comienzan a alejarse suavemente, o de forma abrupta. A veces duele, a veces confunde, pero en el fondo sabes que es necesario. Porque la vida nunca retira a alguien sin poner a alguien más alineado más adelante. Las rupturas espirituales no son castigos, son correcciones de trayectoria. La cuarta señal es el aumento de sueños vívidos, simbólicos, intensos. Puedes soñar con personas que ya no ves, con lugares desconocidos, con escenarios que parecen mensajes codificados. A veces sueñas con situaciones que después ocurren, otras veces con sensaciones que te acompañan al despertar. Esto sucede porque tu subconsciente está liberando memorias y tu alma está reorganizando información sutil. En los sueños, tu espíritu se expresa sin filtros, y cuando estás dando un salto de conciencia, los sueños se vuelven más vivos, más profundos, más reveladores. Es una señal muy clara de que estás accediendo a capas más profundas de tu psiquis espiritual. Y la quinta señal, una de las más claras, es un cambio energético o emocional repentino. Te despiertas diferente, a veces más sensible, a veces más fuerte, a veces con un peso que se va, a veces con una valentía que nunca habías tenido, a veces sin entender por qué, pero sabiendo que algo cambió. Puedes sentir calor espiritual, oleadas de energía en el cuerpo, ganas de llorar sin motivo, ganas de guardar silencio, ganas de reorganizar tu vida. Es como si una parte de ti hubiera sido reiniciada, actualizada, elevada. Ese cambio emocional repentino no es inestabilidad, es calibración. Es Dios ajustando tu vibración, preparando tu espíritu para vivir lo que no podrías vivir en la frecuencia antigua. Y lo más importante es entender que estas señales comienzan cuando le dices al universo, yo no repito más lo que me hiere. Esa frase, aunque no la digas en voz alta, se siente energéticamente. Y en ese mismo instante, todo a tu alrededor comienza a reorganizarse. Y antes de ir a la próxima etapa de tu despertar, cuando sientas que este tramo habló contigo, escribe en los comentarios, solo cuando lo sientas, la frase, reconozco las señales de mi salto de conciencia. Y seguimos, porque el próximo nivel es aún más profundo. Y ahora que entiendes cómo el universo te muestra que estás dando un salto de conciencia, llega una parte todavía más profunda, una parte que muchos evitan porque exige honestidad, valentía y luz interior. Identificar con claridad cuál es el ciclo que necesitas romper ahora. Porque no existe despertar verdadero sin el coraje de mirar hacia adentro, sin el coraje de enfrentar lo que se repite, sin el coraje de investigar las sombras que operan en silencio. Y quizá esta sea una de las etapas más importantes de todo tu camino.
el momento en que decides iluminar aquello que antes solo te controlaba en la oscuridad. Identificar un ciclo oculto no es un proceso mental, es un proceso espiritual. No se trata de analizar con frialdad, sino de sentir, percibir, reconocer. Es como si colocaras una linterna dentro de ti y empezaras a ver los lugares donde tu alma todavía sangra, donde tus emociones todavía se repiten, donde tu energía aún se contrae. A veces duele, pero también es profundamente liberador, porque mientras no identificas el ciclo te domina. Pero cuando lo ves, cuando le das un nombre, cuando lo expones a la conciencia, pierde fuerza, pierde autoridad, pierde espacio dentro de ti. Y para ayudarte en este proceso, existen 3 preguntas espirituales poderosas, 3 llaves de conciencia que funcionan como un decodificador, un mapa interno capaz de revelar el patrón que está pidiendo ser roto ahora. Estas preguntas no son teóricas. Tienen el poder de abrir portales dentro de ti. Y cuando las respondes con honestidad, tu conciencia se expande de inmediato. La primera pregunta es, ¿qué es lo que siempre duele de la misma forma? Piensa en esto con calma. ¿Qué dentro de ti duele de una manera familiar? Como si fuera siempre la misma herida regresando, incluso en contextos diferentes. ¿Es una sensación de abandono? ¿Es la falta de reconocimiento? ¿Es el miedo a no ser suficiente? ¿Es la dificultad para confiar? ¿Es el miedo a perder a alguien? ¿Es la sensación de cargar siempre con todo tú solo? Ese dolor repetitivo es el punto de entrada a tu ciclo, porque todo dolor recurrente esconde un patrón que pide sanación. Y cuando una herida aparece bajo diferentes máscaras, es porque está pidiendo luz, pidiendo voz, pidiendo cura espiritual. La segunda pregunta es, ¿qué patrón regresa cada vez que intentas avanzar? Observa tu vida. Cada vez que intentas dar un paso más grande, ¿qué patrón aparece? ¿Es la autosabotaje? ¿Es la procrastinación? ¿Es el miedo? ¿Es una relación que te tira hacia atrás? ¿Es una inseguridad que ahoga tus sueños? ¿Es un pensamiento que destruye tu fe? Esos patrones no son aleatorios. Son mecanismos del ciclo tratando de mantenerte en la frecuencia antigua, porque todo ciclo es resistente al avance. Va a intentar jalarte de vuelta exactamente en el momento en que tu alma empieza a expandirse. Reconocer ese patrón es como encontrar el hilo que cose toda la repetición emocional que has vivido. La tercera pregunta es quizá la más poderosa. ¿De quién es realmente esa voz que te sabotea? Esta pregunta puede cambiar tu vida, porque muchas de las voces que crees que son tuyas, no lo son. Son ecos antiguos, son frases que escuchaste en la infancia, son críticas que alguien proyectó sobre ti, son miedos que no nacieron de tu alma, pero fueron puestos en ella. Son expectativas que alguien te impuso y que tú cargaste como identidad. La voz que dice, no puedes, esto no es para ti, no lo mereces, todo va a salir mal, muchas veces no es tuya. Es una voz heredada, aprendida, internalizada. Y uno de los mayores pasos en el despertar espiritual es distinguir la voz del alma de la voz del trauma. Cuando haces esta pregunta con sinceridad, algo se abre dentro de ti. La luz entra, porque comienzas a darte cuenta de que el ciclo no era solo un patrón. Era un conjunto de voces, creencias y memorias que se fueron superponiendo hasta que llegaste a creer que eran tu identidad. Pero nunca lo fueron. Y cuando te das cuenta de eso, la ilusión del ciclo empieza a desmoronarse. Y para profundizar aún más en este proceso, existe una práctica espiritual que transforma por completo la manera en que te ves a ti mismo y la manera en que ves tus patrones, el diario de despertar. Este diario no es un simple cuaderno, es un instrumento de sanación, es un portal de conciencia, es un espejo donde tu alma se revela. Cada vez que escribas en él, vas a percibir patrones que antes no veías, vas a notar emociones que se repiten, vas a identificar detonantes que pasaban desapercibidos, vas a reconocer voces internas que no pertenecen a tu esencia. El diario de despertar transforma lo invisible en visible, quita el poder del ciclo
y devuelve el poder a tu espíritu. Porque aquello que escribes, lo ves, y aquello que ves puedes transformarlo. Y es por eso que ahora, a medida que continuamos este camino, quiero que empieces a observar con atención lo que tu alma te está mostrando, porque al identificar el ciclo correcto, todo dentro de ti comienza a reorganizarse, y el universo entero responde más rápido de lo que imaginas. Antes de seguir, cuando sientas que este tramo te tocó, escribe en los comentarios solo una frase. Estoy listo para reconocer mi patrón. Y seguimos, porque la próxima parte profundiza aún más tu despertar. Y ahora que ya sabes identificar el ciclo que está pidiendo ser roto, llega una de las partes más importantes y al mismo tiempo más delicadas de todo el proceso de despertar espiritual. El error que te hace regresar al ciclo, ese punto ciego que la mayoría de las personas no percibe que está cometiendo y que termina apagando el despertar justo en el momento en que estaba empezando a florecer dentro de ti. Este error es tan silencioso y tan común que casi todo el mundo cae en él sin darse cuenta. Y lo más peligroso es que da la falsa sensación de avance, cuando en realidad te está arrastrando de vuelta a la programación antigua. Es como intentar correr hacia la libertad con cadenas invisibles en los tobillos. Sientes que te estás moviendo, pero no sales del lugar. Este error es lo que el archivo llama el error que apaga el despertar. Y cuando lo entiendes, cuando de verdad lo entiendes, algo dentro de ti despierta para siempre, porque nunca más vuelves a cometer ese autoengaño. Y el error es este: intentar cambiar solo el comportamiento y no la conciencia. Esto es lo que te hace regresar al ciclo. Esto es lo que anula tu salto vibracional. Esto es lo que mantiene tu energía atrapada en el antiguo patrón, incluso cuando estás intentando hacer algo nuevo. Porque cambiar el comportamiento es fácil. Cambiar la conciencia es profundo. El comportamiento es superficie. La conciencia es raíz. Y cada vez que tocas solo la superficie, el ciclo encuentra una forma de regresar. Se expresa de otra manera, con otra persona, con otra emoción, con otra situación, pero es el mismo patrón. Es como cortar las hojas de un árbol y esperar que desaparezca. Puedes podar la rama, pero la raíz sigue viva, latiendo, creciendo, alimentándose de las mismas emociones de siempre. Y por eso tantas personas dicen, intento cambiar, pero acabo volviendo, porque no cambiaron la conciencia, solo cambiaron los gestos, la superficie, el efecto, nunca la causa. Y aquí es donde el despertar espiritual se convierte en un giro profundo. No quiere que te comportes como alguien nuevo, quiere que seas alguien nuevo. Porque el salto de conciencia no ocurre cuando piensas cosas diferentes, sino cuando empiezas a pensar desde un lugar diferente. No se trata de decir frases bonitas, no se trata de fingir fuerza, no se trata de intentar controlarlo todo, se trata de silencio, se trata de presencia, se trata de verdad, se trata de permitir que la luz toque lugares que siempre apagaste, y el ciclo lo sabe. Sabe que si cambias solo el comportamiento, pero no la conciencia, sigues siendo vulnerable. Y por eso, cuando empiezas a cambiar externamente, activa mecanismos internos de sabotaje. Trae pensamientos antiguos como, tal vez no sea el momento, no eres tan bueno, mejor no intentarlo, esto va a salir mal. Activa emociones como miedo, inseguridad, ansiedad, culpa. Activa situaciones para probar tu vibración. Y todo eso no es castigo, es el patrón intentando sobrevivir. Porque todo ciclo, antes de morir, lucha por su propia existencia. Y la clave, la verdadera clave para saltar por encima de él, es esta. Necesitas actuar desde tu nueva conciencia, no desde tu viejo yo. Porque tu viejo yo siempre va a repetir el viejo ciclo. No sabe hacer otra cosa. No fue entrenado para eso. Aprendió a sobrevivir a través del dolor, del control, de la repetición. Y si sigues funcionando desde él, inevitablemente vuelves al mismo punto de partida. Pero cuando comienzas a actuar desde tu nueva conciencia, aunque se sienta incómodo, extraño o desafiante, algo mágico sucede.
el ciclo se rompe, porque no fue programado para resistir a una versión de ti que nunca había conocido. Y actuar desde la nueva conciencia significa algo muy específico. Si tu viejo yo tenía miedo, tu nuevo yo da un paso incluso con miedo. Si tu viejo yo buscaba aprobación, tu nuevo yo busca alineación. Si tu viejo yo se traicionaba para agradar, tu nuevo yo honra su verdad. Si tu viejo yo repetía emociones dolorosas, tu nuevo yo elige presencia. Si tu viejo yo esperaba señales, tu nuevo yo se convierte en la señal. Es en ese momento cuando el salto ocurre. No cuando piensas diferente, sino cuando actúas diferente de cómo actuaría tu versión antigua. Ese es el punto de ruptura energética que lo cambia todo. Ese es el momento en que el universo reacciona de inmediato. Porque ya no solo deseas lo nuevo, te estás convirtiendo en lo nuevo. Y quizá, mientras escuchas esto, alguna parte dentro de ti ya esté percibiendo cuál es el movimiento que tu nueva conciencia te está pidiendo hacer. Tal vez sea una conversación que has evitado, tal vez sea un límite que nunca pusiste, tal vez sea una decisión que has pospuesto durante años, tal vez sea un ciclo emocional que finalmente vas a interrumpir. El salto nunca es teórico, siempre pide acción. Y antes de continuar, cuando sientas que esta parte tocó tu alma, escribe en los comentarios esta frase que activa tu campo espiritual. Actúo desde mi nueva conciencia. Y seguimos, porque el próximo nivel es aún más profundo. Y ahora que ya comprendiste cuál es el error que te hacía regresar al mismo patrón una y otra vez, llegamos al punto más delicado y más poderoso de todo este viaje interior. El ritual de rompimiento. El momento en que tu alma deja de teorizar, deja de esperar, deja de contemplar y finalmente entra en movimiento, aunque sea un movimiento pequeño, una microacción, una decisión mínima, porque a veces un solo paso es suficiente para que toda tu vida espiritual se reorganice. Y quiero que entiendas esto con profundidad. Cuando rompes un ciclo, la ruptura nunca empieza con algo grandioso. Empieza con algo interno, silencioso, casi imperceptible, pero vibracionalmente gigantesco. Porque romper un ciclo no tiene que ver con fuerza, tiene que ver con conciencia. No es explosión, es alineamiento. No es demostrarle algo a los demás, es decirte la verdad a ti mismo. Y por eso este ritual es tan profundo. Fue diseñado para realinear tu campo energético, tu mente, tu cuerpo emocional y tu alma al mismo tiempo. Es un ritual de intención, de silencio y de acción. 3 movimientos que, cuando se combinan, abren literalmente un portal vibracional hacia tu nueva versión. Y el primer paso de este ritual es declarar la intención. Parece simple, y es simple, pero espiritualmente es extremadamente poderoso. Declarar la intención es como decirle al universo, a Dios, a tu alma y a tu propia historia: sé lo que está pasando conmigo, sé lo que necesito romper, sé qué patrón está pidiendo liberación. Y ahora elijo algo diferente. Las palabras que dices son vibración, y la vibración crea movimiento, y el movimiento abre camino. Cuando declaras una intención con verdad, tu energía comienza a reorganizarse de inmediato. Es como si tu alma diera un paso al frente, incluso antes de que el cuerpo se mueva. Pero esa intención no puede ser vaga. Tiene que ser sentida, tiene que ser real. Puedes decirla en voz alta o internamente, pero debe ser dicha con conciencia. Algo como: yo rompo este ciclo ahora, o elijo mi nueva versión, o estoy listo para liberarme de este patrón. Esa declaración no es para que el mundo la escuche, es para que la escuche tu yo antiguo, para que sepa que ya no está al mando. El segundo paso es el silencio consciente, algo que muchas personas subestiman, pero que espiritualmente es uno de los momentos más sagrados de este ritual. Solo 2 minutos, 2 minutos de presencia, sin correr, sin pensar, sin analizar, sin intentar controlar nada, solo sentir, solo estar, solo respirar. Ese silencio es el lugar donde la intención se convierte en vibración,
donde la energía antigua empieza a disolverse, donde el nuevo campo energético empieza a formarse. Es como apagar el ruido para que Dios hable, es como abrir espacio interno para que la luz entre. En 2 minutos de silencio verdadero, puedes hacer lo que meses de esfuerzo mental no logran: alinear tu alma con lo que está pidiendo. Y al principio, ese silencio puede incomodar, porque cuando nos quedamos quietos, empezamos a sentir lo que antes evitábamos sentir. Surgen emociones, aparecen sensaciones, se mueven recuerdos, y todo eso es parte del proceso. El silencio revela lo que debe ser liberado. No luches contra lo que aparece, solo observa. Permite que surja, permite que pase, permite que se vacíe. El silencio consciente es un detox energético, y entonces llegamos al tercer paso: la acción mínima. La acción mínima es el movimiento físico que materializa la nueva conciencia. Es el momento en que dejas de solo sentir y pasas a actuar como tu nueva versión. No tiene que ser algo grande, al contrario, debe ser algo pequeño, posible, inmediato. Algo como enviar ese mensaje que siempre postergaste, eliminar algo que te ata al ciclo, decir no a lo que te lastima, cuidar algo que nunca priorizaste, ordenar un espacio que simboliza tu liberación, hacer una oración que venías evitando, tomar una decisión que estaba congelada. La acción mínima crea una ruptura vibracional porque envía al universo la señal más poderosa que existe: estoy listo, estoy lista, me estoy moviendo. La energía responde al movimiento, la vibración responde a la decisión. Por eso la frase central de este ritual es tan verdadera. Cada microacción es un portal hacia tu nueva versión, y al cruzar ese portal, aunque sea con un solo gesto pequeño, dejas de vivir desde tu identidad antigua. Entras en una nueva línea de realidad. Activas un nuevo camino. Accedes a una nueva vibración. Y el ciclo que antes te aprisionaba comienza a perder fuerza, porque le estás dando la única respuesta que no sabe combatir: acción consciente. Y quizá mientras escuchas este tramo ahora, una parte dentro de ti ya sabe cuál es la acción mínima que necesitas tomar hoy. Tal vez un nombre apareció en tu mente. Tal vez una decisión se iluminó en tu pecho. Tal vez un impulso suave te dice: es por aquí. Confía en eso. Esa es tu nueva conciencia hablando. Antes de continuar, cuando sientas que esta parte tocó tu espíritu, escribe en los comentarios, en el momento adecuado, esta frase: abro el portal hacia mi nueva versión. Y seguimos, porque el próximo capítulo de esta jornada es aún más profundo. Y ahora llegamos a uno de los momentos más sagrados e intensos de todo este proceso: el punto sin retorno de la conciencia. Es el lugar dentro de ti donde algo cambia, de tal manera que ya no puede volver atrás, donde la persona que fuiste ya no existe de la misma manera, donde el camino que comenzó con un dolor silencioso ahora se revela como una travesía espiritual de transformación profunda. Y si llegaste hasta aquí conmigo, aún presente, aún escuchando, aún abierto, es porque algo dentro de ti ya está viviendo ese punto de no retorno. Y cuando digo punto sin retorno, no hablo de perder algo, hablo de ganar, ganar claridad, ganar luz, ganar conciencia, ganar presencia divina, ganar una versión de ti que siempre existió espiritualmente, pero que estaba oculta bajo capas y capas de dolor, miedo, condicionamiento, creencias heredadas e historias que ya no pertenecen a tu destino. Piensa conmigo, mira todo lo que recorrimos hasta ahora. Comenzaste este video cargando un dolor que quizá llamabas normal, un dolor que siempre estuvo ahí, pidiendo ser visto. Luego vino la revelación del ciclo oculto, esa prisión emocional construida sin que te dieras cuenta, repetida, reforzada, alimentada por años. Después llegó el salto de conciencia, la luz encendiéndose en el cuarto oscuro donde viviste tanto tiempo, mostrando todo aquello que nunca habías podido ver. Luego el universo comenzó a responder, alineando sincronicidades, desapegos, sueños, cambios energéticos,
mostrándote claramente que algo estaba despertando dentro de ti. Pero no te quedaste solo observando. Identificaste tu ciclo. Viste la herida que siempre dolía del mismo modo. Reconociste el patrón que volvía cada vez que intentabas avanzar. Percibiste la voz que te saboteaba y descubriste que ni siquiera era tuya. Luego entendiste el error que te tiraba hacia atrás y decidiste hacer algo distinto. Actuar desde tu nueva conciencia, no desde tu versión antigua. Y finalmente diste el primer paso real. Declaraste tu intención, entraste en el silencio, hiciste tu acción mínima, y así abriste un portal vibracional que solo se abre cuando el alma despierta y elige caminar hacia aquello que Dios ya había preparado. Ese recorrido no es pequeño, no es casual, no es aleatorio, es una jornada espiritual, es una travesía del alma, es un renacimiento consciente. Y ahora estás aquí, en este instante exacto, en el punto más delicado, más profundo y más transformador de todos, el punto donde ya no puedes volver a ser quien eras. Porque la revelación transforma, la conciencia expande, el alma crece, la luz no retrocede. Y esto hace que este momento sea tan especial. Cruzaste una frontera interna, una frontera energética, una frontera espiritual, una frontera de identidad, que ahora, aunque intentes mirar tu vida con los ojos antiguos, no puedes, porque algo cambió, algo se abrió, algo se liberó, algo despertó. Algo dentro de ti reconoció su propia grandeza, su propia esencia, su propia verdad. Ese es el punto sin retorno. Cuando el alma decide vivir en la luz, aunque la mente aún esté tratando de entender. Cuando tu espíritu reconoce que nació para algo mayor y comienza a empujarte hacia adelante, aunque tu cuerpo emocional todavía esté acomodándose. Cuando ya no toleras patrones antiguos, ya no aceptas dolores antiguos, ya no entras en ciclos antiguos. No porque no puedas, sino porque ya no combinan con quien estás convirtiéndote. Y por eso ahora, en este instante exacto, quiero que hagas una pequeña pausa interna y sientas tu cuerpo, sientas tu energía, sientas tu respiración, sientas el espacio que se abrió dentro de ti, sientas cómo tu vibración ya no es la misma que al inicio de este video, sientas la frecuencia que se elevó, sientas la presencia que te envuelve, sientas la expansión que comenzó como un susurro y ahora es una voz. Sientas cómo tu alma reconoce que esta jornada no fue en vano. Sientas cómo Dios te está guiando. Sientas cómo el universo está respondiendo. Sientas cómo el camino se está abriendo. Y quiero que sepas, de verdad, que este no es el final del proceso. Este es el comienzo. Porque ahora que rompiste el ciclo, todo va a empezar a moverse de un modo diferente. Tu energía va a cambiar de nuevo. Tus decisiones se volverán más claras. Tus relaciones se alinearán. Tu intuición se fortalecerá. Tus señales aumentarán. Y en el próximo video te mostraré exactamente cómo sucede este cambio, cómo tu vibración se reorganiza después de la ruptura y cómo el universo responde inmediatamente cuando un alma se elige a sí misma. Pero antes de ir a eso, cuando sientas que este momento es tuyo, escribe en los comentarios, solo cuando sea el momento exacto, la frase que sella tu nueva conciencia. Elijo romper mis ciclos. Y seguimos, porque tu jornada espiritual acaba de entrar en una nueva fase. Si este video tocó tu corazón, si en algún momento sentiste que Dios te habló, que tu espíritu se movió o que algo dentro de ti finalmente se iluminó, te invito a dar un paso más. Suscríbete a este canal para no caminar solo. Aquí despertamos juntos, avanzamos juntos y aprendemos a escuchar las señales del universo con claridad. Cada video que publico es una continuación de esta expansión que comenzaste hoy. Y si llegaste hasta aquí, hasta el final, significa que tu alma realmente estaba lista para recibir esta palabra. Así que deja un like para que más personas encuentren este mensaje y escribe en los comentarios la frase: sigo despertando. Quiero ver quién llegó hasta el último segundo.
Quiero sentir tu energía aquí conmigo. Y ahora, no termina aquí. El próximo video ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic y continúa esta jornada espiritual, porque la energía que activaste hoy merece ser guiada hasta el siguiente nivel. Te espero allí.